Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles 10 de abril del 2024 estamos en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Además, en la página de Facebook de Violeta Radio. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya saben, soy Maru Chávez, quien está aquí cocinando cada miércoles en nuestra cocina de Chabela. Asuntos de la vida pública, asuntos que nos competen a las mujeres, pero también a los hombres, a las niñas, a los niños, sobre cosas que suceden en la vida. Y hace, pues más o menos 2 meses, tuvimos una conversación acá en la cocina con la doctora Angélica Cuapio Gómez, que es una investigadora de cuestiones de la salud, que ha estado trabajando bastante tiempo en investigaciones en Europa, primero en Austria, después en Suecia, nada más y nada menos que en el Instituto Karolinska, que es uno de los institutos más importantes de investigaciones en la salud en el mundo. Y pues en aquel entonces hicimos mención de algunas cosas relacionadas con el COVID largo, estas afecciones que quedaron después de tener la parte de la infección con el virus de COVID y que son secuelas, les llamamos también. Bueno, una serie de cosas que aquí Angélica nos va a contar, nos va a relatar, nos va a precisar sobre esto que llamamos COVID largo. Pues bienvenida, Angélica, nuevamente a la cocina de Chabela. Hola Maru, siempre es un gusto estar aquí cocinando, desmenuzando y dándole sabor a todo lo que platicamos. Encantada de verte de nuevo y escucharnos otra vez. Pues bien, empecemos por esto que decía yo hace un momento. O sea, ¿qué significa exactamente COVID largo y qué podemos entender cuando se menciona solo esas dos palabras, pero que conlleva una serie de estados de la salud de las personas que lo han padecido o que lo siguen padeciendo? Sí, pues el COVID largo son las manifestaciones, son las secuelas que quedan después de haber padecido una enfermedad aguda ocasionada por el virus, ¿no? SARS-CoV-2. Y me parece muy interesante que ahora, en estos tiempos, ya no nos enfocamos tanto en lo que es COVID, ¿no? ¿Qué lo causa, de para qué sirven las vacunas, cómo funcionan las vacunas, cuáles son los síntomas, cómo prevenir el COVID? Ahora estamos ya más girando los proyectores pues hacia el COVID largo. Ya lo empezábamos a hablar hace aproximadamente 3 años, Ujú. 3 años, 2 años y medio, pero no se tomaba con tanta, pues con la importancia de vida. ¿Por qué? Porque estábamos en un problema agudo, ¿no? La pandemia, la infección aguda. Pero ahora que estamos viendo que el COVID largo, pues se entiende como los efectos colaterales de la pandemia, entonces es que tenemos que, ¿no? Tenemos la obligación ya de enfocarnos mucho más a esto sin olvidar, claro, pues prevenir, continuar con las medidas de prevención, la vacunación para evitar un COVID y pues
pues precisamente para evitar estas complicaciones. ¿Y qué son las complicaciones? Pues son esta presencia de síntomas que se encuentran después de haber padecido COVID, pero sin una explicación fuera de la infección, haber estado expuesto a una infección por SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Seguramente muchos de ustedes, la mayoría ya padecimos ya sea COVID, pero también fuimos vacunados, entonces hemos experimentado, ¿no? Lo que se siente al estar expuesto a este virus. Los síntomas del COVID largo más comunes son el agotamiento extremo, un cansancio que no se quita con nada, ¿no? No te puedes ni levantar de la cama, no puedes subir las escaleras por el cansancio, por la fatiga. Deterioro cognitivo, por ejemplo, lagunas en la memoria, se le denomina neblina mental, es decir, que estamos pensando en algún tema, pero no nos podemos concentrar, no podemos recordar lo que leímos hace 2 minutos, no podemos recordar de qué se trataba el párrafo que acabábamos de leer, qué íbamos a decir. A veces tenemos la idea y de pronto se nos olvida. Esto se le denomina neblina mental. Otras alteraciones, por ejemplo, la intolerancia después del esfuerzo, ¿no? Subimos las escaleras y quizás sí tenemos energía para subirlas, pero al subir, al llegar al primer piso, ya no podemos con primero falta de aliento y también falta de energía, que muchas veces no podemos ni seguir adelante, ¿no? Una actividad física, problemas respiratorios, tos, problemas también a nivel del olfato, alteraciones en el olfato, en el gusto, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales. Es decir, tenemos toda una gama, todo un abanico de presentaciones y de secuelas que ha estado dejando este COVID, ¿no? Que lo denominamos ahora COVID largo. A mí me surgen varias preguntas. La primera es, ¿qué tanto se puede considerar COVID largo? Es decir, ¿cuál es el periodo para considerar COVID largo? ¿Cuánto dura? Eso es por un lado, pero por otro lado, todas esas afecciones que mencionaste también están vinculadas a otras enfermedades o a otros estados de salud ya de por sí. ¿Cómo podemos diferenciar que cierto síntoma está vinculado al COVID largo o no, o es otra enfermedad en sí misma? ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Sí, Maru, la cosa está así. Actualmente no hay diagnósticos precisos para que podamos identificar si es o no es COVID largo. Entonces, el diagnóstico del COVID largo se hace por exclusión, es decir, una vez que no encontramos algo que nos haya pensar en que esta persona tiene COVID largo, entonces hacemos referencia al COVID largo. Y esto se considera, ha habido a lo largo de estos últimos 3, 4 años una serie de discusiones para plantear los lineamientos que tenemos que seguir para identificar que puede ser COVID largo o no. Inicialmente se decía que después de 4 semanas de haber padecido la enfermedad, se podría considerar secuelas o COVID largo. Después se pensó que no, es más importante si podemos darle seguimiento 3 meses después de la infección. Entonces, ha habido toda una serie de discusiones. Actualmente se considera 12 semanas después de haber padecido COVID si aún mantienes ciertos síntomas que pueden estar relacionados con tu enfermedad inicial, entonces Más se o puede, menos 4 meses, ¿verdad? no, Entonces, 3 meses. 3 meses, 3 meses. exactamente. Ujú, Después de 3 meses de haber tenido COVID, si sigues con algunos malestares o presentas algo raro, ¿no? Que no tenías antes, puede ujú, considerarse como secuela del COVID. ujú. También existen otras enfermedades que quizás no han sido identificadas pues con anterioridad y que coinciden con el tiempo en el que tuvimos COVID y que después de un par de semanas se presentan, ¿no? Por ejemplo, asma o algunas enfermedades cardíacas o trastornos metabólicos, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, en este caso, pues puede ser coincidencia o puede estar relacionado, no se sabe. Por eso estamos actualmente como en esa etapa, en esa fase en la que todo puede ser, en lo que aún no hay lineamientos precisos, pero pues se está trabajando en el mundo, ¿no? Pues en este tema. También hay que considerar, hay diferentes poblaciones expuestas a diferentes factores ambientales, estresantes, personales, que entonces es muy difícil abordar este tema que es muy, muy complejo.
Sin embargo, claro que hay estudios que revelan ciertos patrones, revelan ciertas posibilidades para explicar y para tratarlo, pero eso quizá lo hablamos un poquito más adelante, Maru. Ujú, sí, porque como te decía, me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, si estamos ante un virus particularmente dañino, digamos, ¿Sí? que si acaso, es decir, hemos vivido los seres humanos y en general los seres vivos hemos vivido entre virus, ¿no? Y nos han afectado, y hay virus que han afectado particularmente a la humanidad, ¿no? La referencia más cercana en tiempo y por cuestiones de impacto social pues fue la gripe llamada española, que por cierto no surgió en España ni hizo el mayor daño en España, que fue este virus que en realidad surgió en los Estados Unidos, si no me equivoco, tú debes de saber más al respecto. Pero bueno, no, lo que quiero decir es que si bien ha habido ese tipo de virus que hemos tenido, la humanidad ha tenido que lidiar con ellos y que ha habido lamentablemente pues miles y millones de muertes. Pero ¿qué hace diferente al COVID ahora? Que estamos investigando y estamos tratando estas secuelas o estas afecciones a la salud de las personas posterior a, como tú lo decías, una enfermedad aguda por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Entonces, eso, ¿qué lo hace particular? ¿Por qué actualmente no estamos, por ejemplo, diciendo, no, es que el virus, claro, tenemos otra referencia que es la poliomielitis, ¿no? Que también fue pues muy grave las secuelas que dejó, pero insisto, me parece que si está vinculado realmente con las secuelas o está vinculado con los conocimientos y con la intención de los humanos de ahora sí enfocarnos en la investigación y en cómo se pueden resolver los problemas de salud consecuencia de esto, del virus, pues. Sí, sí, es muy importante esta pregunta, Maru. Y respuesta certera o respuesta específica para esta pregunta no existe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos expuestos a un virus? Podemos hablar de diferentes microorganismos, pero hablemos en particular de los virus. Nuestro sistema inmune reconoce ciertos patrones, ¿no? De algunos patógenos, que los reconoce como extraños para nuestro organismo, pero no solo para los patógenos, para microorganismos, sino también para algunas estructuras moleculares, por ejemplo, proteínas, lo que consumimos, algunas comidas, ¿no? Se encuentran pues como estos restos proteicos o restos de algunos tipos moleculares. Nuestro sistema inmune los encuentra y le parece sospechoso y le parece raro. Entonces crea mecanismos de lucha, ¿no? Para enfrentar a esta invasión, sea por un patógeno o sea por algún otro invasor, pues de forma artificial, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra con estos invasores, monta una respuesta inmune en la que diferentes tipos celulares, linfocitos principalmente, pero también otros componentes del sistema inmune, como algunas proteínas, como algunos compuestos solubles que se encuentran en la sangre, algunos están en órganos de nuestro cuerpo, órganos linfoides, por ejemplo. Hay un llamado para que llegue toda esta tropa a montar una respuesta inmune. Y normalmente en un virus al que conocemos o al que no conocemos, pero que no es no impacta tanto cuando se presentan los linfocitos, puede ser eliminada una infección. Y ojo, muchas veces pensamos que lo que hace nuestro sistema inmune, o en particular algunos linfocitos o células asesinas naturales, por ejemplo, es eliminar al virus o eliminar al patógeno.
Principalmente lo que realiza nuestro sistema inmune es eliminar a las células que están infectadas, es decir, células buenas de nuestro cuerpo que están infectadas con ese patógeno. Entonces, lo que hace es eliminar células buenas, pero que ya no están buenas porque ya fueron contaminadas, ya fueron infectadas, y también después elimina partículas de esos patógenos para que ya no se reconozcan como extraños. Entonces, cuando ocurren estos encuentros con virus, por ejemplo, ya montamos desde que estamos pequeños, ya desde el útero, antes de nacer, empezamos a montar mecanismos de reconocimiento a estos diferentes patógenos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se puede montar? Ya con el traspaso de anticuerpos. Entonces, mi mamá generó anticuerpos contra la influenza o contra algún virus en particular. Y durante su embarazo me los transmite a mí, me los pasa a mí por la barrera placentaria. No todos los anticuerpos pasan, pero muchos pasan por la barrera placentaria. Entonces, yo ya los tengo y cuando ya nazco yo, esos pocos que me pudo haber pasado mi mamá, más los anticuerpos que me pasa por la lactancia materna, complementan pues mi sistema inmune más mi exposición a al ambiente, ¿no? Entonces son diferentes las formas en las que nuestro sistema inmune se va fortaleciendo poco a poco. Pero cuando encontramos algún virus que ya no es reconocido, por ejemplo, los coronavirus son muy comunes, pero coronavirus del tipo que no son ni letales ni causan enfermedades de gran apariencia sintomática, ¿no? Entonces nosotros hemos estado expuestos a coronavirus, por ejemplo, SARS-CoV-1, pero eso ya lo pasamos, ya lo hemos experimentado. Pero ahora llega un coronavirus mutado, tiene una mutación, entonces ya no podemos reconocer fácilmente a ese virus, ya no podemos montar las respuestas inmunes que necesitamos para poder eliminar a las células infectadas y para poder neutralizar a eso que quedó ahí, los retos que quedaron de los virus. Entonces necesitamos montar otros mecanismos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se manifiestan los mecanismos? Pues con lo que vimos en esta pandemia. Te enfermas, te da una gripe, primero es una gripe común, pero a los 2 días ya estás con una fiebre que nunca antes has experimentado, te sientes muy mal, tienes todos los mecanismos estos de respuestas inflamatorias excesivas, y ya sea que te recuperas, que es lo que pasó con mucha gente, pero también mucha gente en esta pandemia pues no la logró. Entonces vienen mecanismos que ya son extremadamente exagerados de procesos inflamatorios que nuestro cuerpo mismo está produciendo, pero ya no puede controlar. Entonces es ahí donde se van pues a las etapas más fuertes, ¿no? Más severas de la enfermedad. Y entonces, ¿cómo se puede estudiar esto? Por una parte, quienes logramos pasar la enfermedad en etapas tempranas de la pandemia, estamos de cierta forma ya más protegidos que aquellos que quizá estuvieron hospitalizados, pero que sí lo lograron, sí sobrevivieron. Entonces, todos los que estuvimos expuestos a la enfermedad, estamos protegidos de cierta forma. Pero al ser un virus nuevo, un virus que muta muy rápido, que hemos visto que está mutando muy rápido, que los esfuerzos por la vacunación ya no, en un principio no lograron alcanzar como esos niveles tan extremadamente rápidos de mutación, tienen que haber otros mecanismos, ¿no? Y son muy inteligentes nuestros mecanismos, pues los que tenemos los seres vivos, ¿no? En este caso los humanos, que somos los que estamos expuestos al SARS-CoV-2. Entonces, los mecanismos actuales, la humanidad estamos desarrollando unos mecanismos un poco más ya modernizados de forma natural, porque estuvimos expuestos a un virus que no se reconoció al principio. Entonces, ¿qué hacen las vacunas? Las vacunas no evitan la enfermedad, no evitan la infección. Las vacunas lo que hacen es evitar una complicación o severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces como lo dije al principio, mi mamá me pasa anticuerpos por 2 caminos y después yo me expongo al ambiente y después lo que comemos y duermo bien. Entonces, todos estos mecanismos ayudan a que mi organismo y mi sistema inmune esté fortaleciéndose. Las vacunas son otro componente, ¿no? Pero si no existen vacunas que me ayuden a montar una respuesta contra ese virus en particular, es muy difícil para mí o para los humanos lograr una respuesta ya más avanzada. O sea, estamos modernizando en términos ya biológicos, pero no estamos tan avanzados como
la ciencia, ¿no? La tecnología avanza a esa velocidad, a esos mismos niveles, no estamos aún. Pero eso es lo que pasa con, ya sea con virus y también con algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, la resistencia antimicrobianos. Es algo similar, pero un poquito, pues son diferentes mecanismos, ¿no? La infección por bacterias que por virus, pero es algo muy similar. Entonces necesitamos montar mecanismos inmunes de forma natural, pero es muy necesario tener estos secundarios mecanismos de protección, ¿no? Como la vacunación, que es el antídoto más pues más perfecto que podemos tener hasta el momento, ¿no? Y justamente hablando de las vacunas, a mí me llama la atención que no hay información, es decir, parecería que tuvimos un momento sumamente grave en el mundo, en donde toda nuestra atención estaba enfocada pues a la enfermedad, pero de pronto pues se levantó se levantaron las restricciones, empezamos a salir, claro, con la vacunación. Y ahora en 2024, yo por lo menos me siento como si no hubiera pasado nada de pronto. Es decir, claro que sucedió y claro que pienso en esos momentos tan críticos que tuvimos, pero ahora no hay, siento yo, y es mi impresión, y quizá solo estoy hablando desde una posición muy subjetiva, pero siento que no hay información suficiente sobre en qué etapa nos encontramos en este momento. Por ejemplo, sabemos que las vacunas, volviendo a este punto, las vacunas se siguen aplicando. Pero ¿a quién se le siguen aplicando? ¿Cuántas vacunas son necesarias tener para decir yo estoy lo suficientemente protegida ya de que si me vuelvo a contagiar no tenga una enfermedad grave? O incluso decir mi protección es suficiente, que es muy poco probable que me vuelva a contagiar. ¿Existe eso, por ejemplo? Sí, me encanta la pregunta, Maru, porque regresamos a lo mismo. No es fácil de contestar este tipo de preguntas. ¿En qué etapa estamos actualmente? Estamos en una transición, ¿no? Pero algo muy importante hay que resaltar. Sentimos que, bueno, ya pasó la pandemia, no pasó nada. O sea, a veces se siente así, ¿no? Porque ya estamos tan bien en el sentido de que, bueno, ya no está tan fuerte. Si te da COVID ahorita, ya no te enfermas tan fuerte como hace 3 años. Ya no Ujú. se muere la gente tanto por COVID, ¿no? Aún tenemos algunos casos, pero ya no tiene nada que ver con la etapa anterior. Pues hay que agradecer a toda la ciencia, ¿no? Y la investigación. Hay que agradecer 40, 50 años de investigación por la que pudimos llegar a una vacuna. En el momento en el que se necesitaba, se pudo acelerar todos estos estudios, ensayos clínicos, se pudo actualizar rápidamente el mundo sobre lo que estaba ocurriendo en cuanto a identificar, caracterizar bien el virus, entender cómo son las respuestas, primero en modelos, en cultivos, in vitro se llaman en el laboratorio, pasar a modelos experimentales en ratón y después a humanos. Esto es un proceso que lleva años, décadas, pero en el momento pues es una emergencia mundial, entonces hay que acelerar todo y hay que utilizar todo lo que se ha hecho en la ciencia y la investigación. He ahí la importancia de lo indispensable que es la ciencia y la investigación para poder superar problemas a nivel global, ¿no? Entonces, pues el premio Nobel de Medicina y Fisiología el año pasado a Karikó y Weissman, precisamente por estos avances que pudieron permitirnos a toda la humanidad tener acceso a las vacunas de forma muy rápida, extremadamente acelerada. Entonces, bueno, ya pasó, pero porque hubo una serie de grupos, de instituciones, de investigadores, investigadoras, la ciencia estuvo detrás de todo esto, ¿no? Y entonces, ¿en qué época estamos ahorita? Después de que ya se pasó por toda esta serie de ensayos clínicos, uso de emergencia de vacunas, uso de emergencia de algunos tratamientos, ahora estamos ya en la fase entrando en el que ya no se considera que una vacuna, la vacuna que nos pongamos ahora en la farmacia de la esquina,
ya no se considera como un boost. Boost antes se le llamaba o lo estábamos usando muy frecuentemente como un boost, es decir, darle, ¿cómo se dice boost? Este, mm, un impulso, es dar un impulso a la vacunación previa que habías tenido. Entonces, medio año después te tienes que poner la misma vacuna o una que se parezca mucho para que tenga efecto a mayor plazo. Ahora ya no se denomina boost, se denominan ahora vacunas actualizadas. Y esto quiere decir que ya estamos llegando a ese nivel como en lo que ocurre, como lo que ocurre con la influenza. Con la influenza ya no tenemos estos boosts o estos impulsos, tenemos vacunas actualizadas cada año, ¿no? Y Ujú. esas vacunas ¿Qué están actualizadas. significa? ¿Qué significa actualizada? ¿Que Ajá, le el tema. pusieron más de algo? Ujú. No, cuando se llamamos una vacuna está actualizada, quiere decir que se identifican cuáles son las variantes o subvariantes del virus. Por ejemplo, actualmente, en este momento, Sí. la variante o la subvariante del virus más común en el mundo, también para México, es la XBB.1.5, que es una subvariante del Omicron, ¿no? Ujú. Entonces, la vacuna que estamos obteniendo ahorita, hasta hace un par de meses se llamaba la vacuna bivalente. Era una vacuna que identificaba dos tipos de Omicron. Pero Ujú. esos tipos de Omicron ya no están tan comúnmente encontrados en la población. Se encuentra Ujú. más la otra que acabo de mencionar, ¿no? La XBB.1.5. Ujú. Entonces, las vacunas actuales identifican más a esta subvariante. Ujú. Eso quiere decir que está actualizada. Está actualizada para identificar la variante o subvariante en el momento y en la población en la que se va a vacunar. Eso es lo que ocurre con la influenza. Entonces, las vacunas actualizadas cada año cambian un poquitito, pero por Ujú. el virus, para identificar como Ya. cuáles son esas partículas del virus que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune identifica. Entonces, las vacunas son las que se actualizan para identificar al patógeno más prevalente, ¿no? En la población. Entonces Ujú. ahora se llaman ya vacunas actualizadas. Ahora, hay algunas compañías, por ejemplo, la Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bueno, esas compañías lo que están haciendo ahora también es sugerir el uso de las vacunas a partir de los 6 meses de edad, ¿no? O sea, desde bebés. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí hay que estar muy conscientes de que la sugerencia viene porque ya se hizo estudios, ¿no? Estudios clínicos en los que los bebés también pueden recibir la vacuna, pero se sugiere que se utilice nada más en aquellos casos en que hay riesgo de que esta persona desarrolle una enfermedad severa, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas? Personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencias, personas que tienen cáncer, personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión. Hipertensión, si está asociada con otras enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Pero entonces, las personas que están más vulnerables a tener una enfermedad fuerte son aquellas que se sugiere que tienen que seguir vacunando, ¿no? Entonces, así como lo que ocurre en la influenza las personas entre 20 y 40 años o entre 20 y 60 años no se les sugiere vacunarse contra influenza. ¿Por qué? Porque no somos población tan en riesgo para desarrollar una influenza grave que nos mande al hospital y que quizá puede ser letal. Los riesgos se encuentran más en poblaciones adultas, ¿no? Mayores o personas que están inmunocomprometidas o que no tienen un buen nivel de defensas, ¿no? No, el nivel de su sistema inmune no está tan fuerte. Ahí son aquí a los quienes se sugiere. Entonces, así es lo que está ahora tomando lugar. Y exactamente estamos en esa pues fase que no se ha regulado completamente. ¿Quién, cuándo, cómo, cuál te toca? Pero la ventaja es que podemos, si yo tengo cáncer, yo sé que entonces me toca vacunarme, yo sé que posiblemente me toca una doble dosis y eso es lo que sí está en estudio, ¿no? Aquellos pacientes o grupos de pacientes que están este, vulnerables y que necesitan posiblemente no solo una extra, sino quizás dos extras para alcanzar los niveles de anticuerpos necesarios y también quizá niveles adecuados de otros tipos celulares, ¿no? Como los linfocitos T, la inmunidad adaptiva que se le llama y que sea hablado y estudiado muchísimo más en estos últimos 3, 4 años que antes, ¿no? Así estamos en esa época actualmente. Y creo que va a seguir evolucionando muy rápidamente porque
el COVID largo es un problema no solamente clínico, no solamente médico, hospitalario, es un problema a nivel social, es un problema global en el que no se entienden muchos mecanismos, no se entienden bien las implicaciones, no está bien diagnosticado, no está bien tratado. Entonces hay gente que tiene el long COVID, tiene estos síntomas, y quienes no lo conocen, quienes no saben, piensan, esta persona es floja, esta persona ya no quiere ir a trabajar, esta persona no se quiere levantar, ¿no? Crea estigma, ¿no? En la sociedad, crea Sí. todo una sociedad dividida completamente. Pero estos son problemas reales, que la persona no puede trabajar, no puede estudiar porque no se concentra, porque tiene problemas cognitivos, porque tiene esta neblina mental, porque tiene deficiencias, ¿no? Para poder, pues, adquirir los conocimientos y para poder, laborar activamente. Entonces es un problema muy importante. Es un problema severo porque, como dije, para mí son el daño colateral de la pandemia. Y es lo que estamos viendo. Vemos a mucha gente que no se siente bien, que no encuentra, ya sea que no encuentra comprensión por los médicos, por las médicas tratantes, porque no se conoce bien, ¿no? Entonces, y en los sistemas de salud en los que tenemos nada más 15 minutos para dar consulta, pues claro que claramente no se va a atender de forma adecuada, de forma integral a un paciente con estas afecciones. Entonces, actualmente los estudios pues van, por ejemplo, el último estudio muy interesante, apenas salió hace como, creo que un mes, en el que estudiaron una población de aproximadamente 600 personas, y ahí lo que hicieron fue analizar cuáles son algunos de los... ¿Ese estudio fue de aquí en México, perdón? No, ese estudio es internacional, principalmente en Reino Sí. Unido, Ok. pero son este tipo de estudios que empiezan a dar claves, ¿no? De qué es lo que puede estar pasando y que entonces qué se puede estudiar. ¿Y Sí. por qué ocurren estos estudios en otros países que tienen mayores recursos? Precisamente por eso, porque tienen mayores recursos para la investigación, para la ciencia, ¿no? Ujú, Aquí no estudiamos, nada más tratamos porque es para lo que nos alcanza muchas veces. ujú, ujú. Entonces, lo que se ha estudiado últimamente y que en estas 2, 3 semanas últimamente es como el tema, pues los reflectores se encuentran ahí en la presencia de, en nuestro sistema inmune tenemos algo que se llama complemento, sistema de complemento. Es un sistema de moléculas que nos permite identificar aquello también que es extraño para nosotros. Cuando se activa este sistema, crea una cascada de eventos que nos permiten poder responder de forma automática, ¿no? Ante alguna infección. Entonces, estudiaron diferentes componentes o diferentes moléculas dentro de de este sistema del complemento. Y lo que encontraron es que si hay algunas moléculas muy particulares, le llamo moléculas porque hay toda una variedad de diferentes tipos de componentes, ¿no? De elementos que encontramos. Se llaman interleucinas, quemoquinas, tienen diferentes nombres, pero hay algunas que se agrupan. Entonces se encontraron 3, 4 que se relacionan más con con afecciones cardiovasculares. Hay otras que se relacionan más con alteraciones entre neurointestinales, es decir, tenemos una asociación entre el sistema nervioso y el sistema gastrointestinal, y entonces algunos componentes que están alterados en estas vías de señalización y estas cascadas pueden estar dando como manifestación síntomas gastrointestinales, ¿no? Ya sea dolor de estómago, diarreas, cólicos, etcétera. Entonces, lo bonito de este estudio es que identificó algunos de estos componentes y los asoció con síntomas o al menos con sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema gastrointestinal, tipos, deterioro cognitivo, alteraciones metabólicas, etcétera. Y ese es un estudio relativamente reducido, aunque son 600 pacientes, pues no es una muestra representativa de una población mundial, ¿no? Estas son las desventajas que tienen estos estudios, pero las grandes ventajas es que entonces se pueden estudiar muy bien estos componentes y tratar de generar tratamientos que estén enfocados a este tipo de moléculas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si leen algo actualmente sobre el COVID largo, van a encontrar mucho actualmente sobre el sistema del complemento. Estos son un tipo de ejemplos, ¿no? Cómo podemos encontrar terapias, tratamientos, pues entendiendo qué es lo que está pasando en cada sistema. Y es una enfermedad compleja, porque así como tú puedes tener dolor de cabeza, también puedes tener mareos y puedes tener cólicos y puedes tener una serie de síntomas que son completamente ajenos unos entre otros. Seguramente habrá mecanismos que estén intrincados, pero son sistemas del cuerpo, sistemas
pues separados, ¿no? Entonces, estamos en investigación actualmente. Ya no en pañales como hace quizá un año, ya ahora sí con calzón o con short, pero, pero aún quedan, ¿no? Partes descubiertas. Claro. Y Así es. justamente hablando de estos síntomas, se mencionó en algún momento que las vacunas estaban causando desajustes menstruales en las mujeres. ¿Hay algunos datos corroborables de que las vacunas afectan particularmente a las mujeres? Porque aquí lo vinculo con otro tema que tiene que ver con las investigaciones científico-médicas, que los, muchos medicamentos son, no consideran, por ejemplo, las condiciones fisiológicas de las mujeres, a diferencia de los hombres. Y cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos retrovirales que están pues dirigidos a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Perdón, hay un ruido por acá cerca, quizás se esté metiendo, no sé si interfiere. Voy a intentar acercarme al micrófono, pero decía yo que las investigaciones no siempre consideran las condiciones fisiológicas de las mujeres y que sí es real que había algunas afectaciones de las vacunas contra el SARS-CoV-2 que afectaban la menstruación. Sí, mira, este tipo de alteraciones no es la única que se ha referido, no documentado, pero referido, que después de la vacunación tienen afecciones ya sea dermatológicas o a nivel de, en el caso de mujeres menstruales o en el caso de hombres quizás problemas en la producción de esperma, ¿no? Que eso es algo que sí se ha medido, que se ha estudiado un poco. Y así hay un sinfín de afecciones que pueden referirse después de la vacunación. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas estas alteraciones pueden presentarse en presencia o en ausencia de la vacunación. Cuando tenemos una vacunación masiva y aparecen manifestaciones, es posible que está dado por la casualidad. Es posible que, porque son vacunaciones masivas, ¿no? Estamos hablando de la población en general. Pero en cuanto a los trastornos menstruales, es cierto que lo que no se ha estudiado mucho ha sido el componente hormonal, ¿no? En particular en mujeres, pero en cuanto a la infección por el virus, también se han encontrado todas estas alteraciones. Es decir, una exposición al virus causa, en el caso de las mujeres, causa trastornos del síndrome premenstrual, en los síntomas del síndrome premenstrual, causa menstruaciones irregulares, pero no se ha descrito, por ejemplo, que cause endometriosis, un problema, ¿no? Un problema que se puede estudiar, diagnosticar, tratar. Causa estas alteraciones. En los hombres se ha visto que puede causar disfunción eréctil, por ejemplo, y esta cuenta reducida en el número de espermatozoides, por ejemplo, es decir, tiene afecciones. La exposición al virus tiene estas alteraciones. Entonces, la exposición a la vacunación podría resultar en algo relativamente similar. ¿Por qué? Porque el mecanismo que estamos induciendo en nuestro organismo es como montar una exposición al virus, solo que no es el virus. Estamos expuestos a algo que se parece a lo que el virus hace para infectarnos, ¿no? Entonces, por eso es que han aparecido muchísimas manifestaciones y que es normal y son creíbles y son válidas. Lo que hace falta es hacer todos los estudios estadísticos para determinar si es cierto que existe una asociación o es exclusivamente porque es una vacunación masiva, pero estudios de este tipo no se han hecho en poblaciones a nivel masivo, ¿no? Se han hecho a poblaciones pequeñas, como este ejemplo que te di, son 600 personas. No es una representación global, ¿no? De la población mundial. Entonces, esto siempre pienso que hay que tomarlo también con cierto grado de, pues, escepticismo.
A mí también personalmente me han pasado, ¿no? Síntomas que después de la vacunación digo, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Que después van y vienen, pero los he buscado y entonces al no haber correlación referida, reportada, para mí es difícil decir, es cierto, esto está pasando, no, esto no está pasando, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa de que falta muchísima recolección de datos. Ahora, un aspecto muy importante que mencionas es la inclusión y que en los estudios científicos no había mucha inclusión y diversidad. Entonces, actualmente ya, al menos a nivel de la Unión Europea, se está haciendo mucho hincapié en que en los estudios científicos siempre tenemos que referir todas nuestras investigaciones y tenemos que hacerlo de forma en que el sexo tiene que ser completamente distribuido en mitad y mitad. Porque antes se hacían estudios, por ejemplo, si haces estudios en ratas o ratones, muchas veces algunas enfermedades solo se pueden estudiar en masculinos, ¿no? En ratones masculinos o algunas solo en femeninas. Y entonces eso ya no representa para nada la población humana. Y de igual manera, si estudias algún fármaco y tu población tiene el 75-80% de población femenina y el 20% masculino, no hace sentido, ¿no? Así se hacía anteriormente esto, pero ahora es un problema ya también, pues, global, en el que tenemos que saber exactamente cuáles son los efectos en las mujeres, ¿no? Cuando aplicas ese tratamiento, si se estudió nada más en hombres o viceversa. Entonces, este es un tema muy grande y me parece muy correcto que se está haciendo así actualmente. Si no, no te aceptan ningún artículo de científico para publicar. En tu tesis tienes que especificar que estás haciendo así las investigaciones, que tus grupos de control cumplen las especificaciones, ¿no? En cuanto al sexo, por ejemplo, y también algunos otros criterios, pero esto ya está tomando más lugar, ¿no? En una aplicación, si quieres hacer algún estudio y si no contemplas esto, inmediatamente es rechazado. Entonces es muy buen punto, pero también pues tiene que hacerse mayor investigación, estadística al menos, asociaciones, determinaciones, ¿no? ¿Cuál es el impacto real en la población femenina y masculina? Y para cerrar este punto, porque tenemos que hablar del otro tema que tiene que ver con las inmersiones heladas, pero para cerrar este punto, ¿tú qué recomendarías a quienes nos escuchan respecto de estos síntomas? ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? Si le insistimos al médico, a la médica, que estos síntomas están vinculados al COVID o no, ¿qué hacemos? Por supuesto, yo creo que lo más importante y más en estas épocas es documentar, tener todo, pues la parte que va a justificar nuestras explicaciones, nuestras dolencias, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo, por ejemplo, a mi suegra, ¿no? A mis papás, si vas a ir y tú piensas que es esto, te voy a bajar este artículo porque mira, aquí está el artículo y es un artículo científico, no es un comentario en las noticias TV, ¿no? Es algo que puede hacerle también al médico, le ayuda al médico o médica para actualizarse, para repensar lo que está tratando. Y estamos en el momento en el que si es un problema ginecológico, pues ir con la ginecóloga, con el ginecólogo, ¿no? Y con él exponerte estos problemas, pero también tratar, porque no es tan común que tengamos esta interdisciplinariedad, ¿no? Si tenemos un problema, no sé, me duele la cabeza, vamos con el médico general y él quizá nos va a mandar con el neurólogo si esto no se resuelve. Pero quizá puede ser que es un problema metabólico o que es un problema muscular o que es otro problema, ¿no? Muchas veces así pensamos de forma muy aislada en los diferentes sistemas, aunque pues el cuerpo humano es todo un sistema, ¿no? Compuesto por sus partes, pero al final de cuentas es un sistema. Entonces, si tienes problemas ginecológicos, pues ir con la ginecóloga, con el ginecólogo. Si tus problemas son más de dolor de estómago, más de cólicos, diarrea, con el gastro, como tratar de hacerlo, muchas veces no se puede así porque muchas veces no podemos ir al médico privado, ¿no? Pero solicitarle al médico general a que nos envíen a una interconsulta con el servicio de ginecología, con gastro, con endocrino, con quien pensemos nosotros también como pacientes tenemos todo el derecho de solicitar, ¿no? De sugerir y de preguntar. Oye, pero ¿no sabes que apenas se están estudiando el sistema de complemento? ¿No me puedes mandar a hacer unos estudios para ver cómo está mi sistema de complemento? No es así de fácil, pero quiero decir, esto ayuda también la relación médico-paciente, ¿no? Puede dañarla si el médico no está abierto para este tipo de preguntas, ¿no? Esta ayuda al paciente, pero debería ser así, en el que pues el paciente ya va preparado, se está educando
Los pacientes ahora se están educando muchísimo ya pues con el acceso a la información, que también hay que tener mucho cuidado con la desinformación, ¿no? Y sin embargo, pues es importante que esté uno preparado. Y entonces hablarle también a los médicos del gran problema que es en este caso el long COVID y que pues si les pueden sugerir una clínica que se dedique al long COVID, que no existen muchas en México. En México la primera fue inaugurada el año pasado, en noviembre del año pasado, una clínica que inauguró el gobierno de la ciudad. Se encuentra en Venustiano Carranza, pero ahí atienden, hasta donde yo sé, problemas pulmonares, problemas respiratorios. Pero cuando tienes otro tipo de problemas, también existen ahora ya pues algunas clínicas, pero son privadas, ¿no? A nivel general nos falta muchísimo eso en nuestro sistema de salud, como un sistema global de salud en el que podamos pues ver al paciente de una forma integral. Y lo que dije antes, pues esta interdisciplinaridad, que el neuro platique con la ginecóloga y con la endocrinóloga y entonces estudian el caso, porque de forma aislada pues cada quien ve su especialidad como un ente aislado. Es el problema, ¿no? Entonces y estoy al menos un poco convencida que en el próximo año, en los 2 años, ya va a haber mucho más, un número mayor de clínicas de COVID largo en el que van a haber este tipo de interacciones, ¿no? Entre diferentes disciplinas, entre diferentes especialidades, y no nada más médicas, pero también el psicólogo o la psicóloga, porque esto, como dijimos, causa problemas no solamente físicos, sino también mentales, emocionales, sociales. Trabajo social, vamos a necesitar, es decir, toda esta interacción de diferentes especialistas, ¿no? En áreas diversas para poder ayudar no solo al paciente, sino a la sociedad en general. Bueno, pero ¿y cómo se vincula todo esto con las inmersiones heladas? Ya no tuvimos ¿Qué, muchísimo tiempo para hablar de esto, Maru, ajá, pero sí vamos a hablar. Sí, 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 o sea, quisiera que nos habláramos nos comentaras, nos contaras de qué son las inmersiones heladas y efectivamente cómo se relaciona con el estado de salud. Sí, pues actualmente hay un boom en el mundo sobre las inmersiones en tinas con hielo. No sé si algunos los habrán escuchado, pero cuando empiezas a buscar te encuentras la gran cantidad de acercamientos, ¿no? Para realizar inmersiones en tinas con hielos, que es lo que se puede hacer aquí en México. Yo lo conocí estando en Suecia. Yo vivía en Suecia hasta hace 2, 3 meses. Allá normalmente vivo, pero allá en Suecia el invierno es muy, muy largo. Se congelan los lagos, se congela prácticamente casi todo, el mar no se congela, algunas partes del mar sí se congelan, pero a En mí el norte, ¿no? ¿cómo? Ya es el polo norte, en el norte se congela, Continente, ¿no? sí, sí, Ujú, pues el invierno dura casi 8 meses, ¿no? 7, 8 meses. ujú. Entonces es muy frío, es oscuro. Bueno, la relación con esto es que personalmente yo tuve COVID ya varias veces, pero en una ocasión, hace 2 años, no, hace 3 años, tuve Sí. COVID severo. Entonces estuve en el servicio de urgencias en un par de ocasiones. Estaba muy mal. Después de que pasé la etapa aguda, las semanas siguientes, meses siguientes, desarrollé síntomas de COVID largo, dolor de cabeza, mareos, pérdida de cabello, falta de aliento, ¿no? Esta falta de energía también, el olfato muy alterado, me mareaba, sudaba mucho en las noches, diferentes síntomas que era claro y tal cual. La médica general pues me hizo toda la exploración, todo el estudio, el estudio clínico y no salió nada. Entonces, por exclusión, me diagnosticaron COVID largo. Entonces estuve con mis síntomas por mucho tiempo hasta que por casualidad pues llegó la época de las vacaciones y nos fuimos a un lago, como seguido íbamos de vacaciones a los lagos, ¿no? Entonces en el lago yo noté que al meterme al agua, que aún en verano el agua es muy fría allá en Escandinavia. Entonces al meterme en el agua fría, noté que me sentí extremadamente bien. No es que desaparecieron mis síntomas para nada, pero me sentí muy bien. Y lo comencé a hacer esto, pero de forma, digamos, independiente a mis síntomas. Entonces yo noté que esto me ayudaba muchísimo. Me sentía mucho mejor, me sentía un poco más descansada, ya no me dolía tanto la cabeza, ya no me mareaba y así poco a poco. Entonces en las vacaciones lo empecé a hacer, pero sentí que regresando ya al trabajo, a la rutina, mi cuerpo me pedía otra vez tener ese contacto, ¿no? Con el frío, con el agua fría. No sé si era el frío o no sé si era el agua fría, pero yo tenía muchas ganas. Total que
pues como que era tanta mis ganas, ¿no? Que tenía por hacerlo, que me compré un tinaco de esos recolectores de agua, lo puse en el jardín y al estar en la intemperie, pues conforme va pasando el verano hacia el otoño, se va enfriando mucho el clima, pero muchísimo, y también el agua. Entonces llegamos, no sé, quizá en otoño, 10 grados, 8 grados, 5 grados. Entonces yo me comencé a meter a mi tinaco cada mañana porque me Ujú, sentía extremadamente bien. Entonces, ujú, después de un par de meses de hacerlo, semanas, meses, noté que todos mis síntomas, si no desaparecieron, al menos un 90-95% se recuperaron, ¿no? Entonces me ujú, pareció muy interesante esto y empecé a investigar qué es lo que se sabe sobre la exposición al frío. ujú, Y lamentablemente, pues no hay muchas investigaciones sobre esto. Yo como inmunóloga me empecé a interesar cómo afecta la exposición al frío a nuestro sistema inmune. Y sí encontré algunos aspectos muy interesantes de investigaciones que se realizaron en los noventas, por ejemplo, pero investigaciones actuales eran muy pocas. Y una de las mayores investigaciones es que esta exposición al frío en personas que realizan inmersiones en aguas heladas, lo que se ha notado es que tenemos un tipo de grasa en nuestro organismo que es la grasa parda. Tenemos dos tipos, grasa blanca y grasa parda. La grasa blanca es la que tenemos normalmente en las lonjitas, en el cuerpo, y la grasa parda es aquella que nos permite regular nuestra temperatura. Normalmente tenemos la grasa parda en el área aquí atrás por la nuca, y porque se encuentra cerca de los centros termorreguladores. Pero bueno, esta grasa parda se ha asociado que cuando está presente, se asocia con una disminución en el número de enfermedades crónico-degenerativas, en el número de ujú, enfermedades también de otro tipo, por ejemplo, regula la presión arterial, la diabetes mellitus la puede regular un poco en términos de tolerancia a la glucosa, etcétera, ¿no? Pero son estudios muy reducidos, muy pequeños, porque es difícil estudiar esto de forma muy cualitativa, ¿no? Y cuantitativa, o sea, muy objetiva en un laboratorio con voluntarios. Es muy difícil. ujú, Entonces me interesó mucho el tema y también una parte de mis estudios comenzaba a hacer investigación sobre este tema, pero bueno, personalmente tuve algunos otros cambios en mi vida, entonces ahora estoy aquí, está en pausa ese estudio, pero a mí me causó un beneficio extremadamente impresionante que yo pues ujú, quería compartirlo, ¿no? Con mis seres queridos, con la gente que conocía y varios lo probaron, les gustó, varios lo siguieron haciendo. Entonces, llevo aquí poco tiempo, yo quería seguir haciéndolo. Entonces comencé a dar talleres de inmersiones en aguas heladas. Y esto creo que la ujú, gente que lo ha probado también ha podido disfrutar de los beneficios. Si no son personas que están enfermas, porque normalmente lo doy en personas sanas, ya por las cuestiones éticas, ujú, ujú, em, también la gente sana pues refiere muchos beneficios, ¿no? Hice una encuesta a 300 personas en Europa que realizan este tipo de inmersiones heladas y no te imaginas la inmensidad de beneficios que reportan. Esto es, pues, es una encuesta personal, ¿no? Entonces tengo sí, ahí todos mis datos en las que reportan, pues, beneficios a nivel de que desde que tienen un cabello más brillante, una piel más sedosa, tienen mejor ánimo, ya no sé si sienten que ya no se enferman tan frecuente de gripas, por ejemplo, de resfriados, sienten que ha mejorado su sistema también cardiovascular en el caso de que tenían algún problema, sí, han notado mejorías, se encuentran más despiertos durante el día, lo toman como un amortiguador mental, ¿no? Que a lo largo del día están tan relajados, esto también les ha mejorado en el sueño, es decir, a una variedad de niveles. Esto han referido, ¿no? Subjetivamente, claro, porque esto es pues una encuesta. sí. Y entonces lo que he realizado aquí en los talleres también ha sido algo similar. La gente le gusta mucho, pero porque también lo toman como una fuente de bienestar. Y es como yo lo veo, es una fuente de bienestar. Así como nos gusta hacer yoga o así como disfrutamos hacer ejercicio, así como disfrutamos una comida sana, así como se disfruta dormir bien, así también para mí es aún mayor el beneficio que trae en las inmersiones en aguas frías, porque si bien no ha sido estudiado completamente a fondo, algunos beneficios que se han relacionado son para mí importantes, pero ya el hecho de que uno los experimenta, eso también ya le deja a uno cierto efecto placentero, ¿no? Y beneficioso a final de cuentas, al menos para mí y para las personas con quienes he podido realizar ese tipo de talleres. Ujú, Entonces,
yo lo relaciono mucho con el COVID largo y el año pasado también hubo esta competencia ya. Existe un concurso, es competencia, es el campeonato de nado de invierno escandinavo en Suecia, en el que se nada en un lago congelado, abren un hoyo ahí en el lago y lo forman como una piscina. Entonces es un campeonato en el que vas a nadar ahí a 2, 3 grados, ¿no? El lago está a 2, 3 grados. Y pues yo fui muy contenta porque no podía creer que después de haber padecido o estado en el sistema de urgencias varias veces y después de haber padecido ese COVID largo y lo mal que me sentía, estaba ahora compitiendo en ese lugar. Entonces yo traté de visibilizar con que mi competencia era para visibilizar la importancia de hacer investigación y de atender a los pacientes con COVID largo. Afortunadamente tuve buen lugar, tuve buen papel en la competencia y creo que fue una forma también de expresar esto, ¿no? Lo importante que, al menos para mí y para algunas personas que ya conozco y que han referido que tuvieron COVID o síntomas de COVID largo, que también esto les ha ayudado, pues era una forma de agradecerle a la naturaleza, ¿no? La exposición al frío y esto te puede ayudar. Y no solamente para COVID, sino también hay algunas otras afecciones o padecimientos en el que la gente reporta que se siente mejor. Por ejemplo, aquellos que tienen artritis reumatoide, después de estar expuestos al frío, ya sea en una tina con hielos o con terapia con frío, o estas se llaman cabinas de crioterapia, en las que se expone el Ujú. cuerpo hasta menos 180 grados, ¿no? Casi. Entonces es algo Wow. así muy, sí, sí, es muy, muy interesante, pero algunos padecimientos también tienen algún beneficio con esto. No estoy diciendo háganlo porque no hay estudios completamente que están cubriendo esto, pero no, en muchas ocasiones no, el riesgo no es tan grande como el beneficio, ¿no? Ujú. Entonces hay que hacerlo de forma prudente, cuidadosa, con las medidas de seguridad, con todo, ¿no? Entonces ya tengo como experiencia casi 4 años con esto y lo estoy haciendo aquí actualmente en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Que vayas tú, Maru. Sí, no, yo nada más quiero comentar que aun cuando no hay estudios pues científicos al respecto o grandes investigaciones o largas investigaciones, sí hay una tradición en los pueblos del norte de hacer este tipo de inmersiones en el agua helada. Es una tradición también que existe en Rusia. Y que, bueno, las fotografías las podemos ver ahora en redes sociales, en donde hay personas que están. Yo particularmente te puedo comentar rápidamente que viví algunos años en Moscú y que atrás de la residencia estudiantil donde vivía había un lago en donde efectivamente en invierno iban los rusos. Lo cierto es que no lo experimenté yo, pero sí creo que pues es una posibilidad. Hay pruebas, si no científicas, sí muy empíricas, de que una gran cantidad de personas lo practican, de que una gran cantidad de personas han mejorado su salud a través de estas inmersiones. Entonces, para cerrar nuestro programa de hoy, Angélica, me gustaría que nos dijeras, pues si alguien está interesado en experimentar ese tipo de inmersiones, si se pueden dirigir a ti, obtener más información a través de ti y pues todo lo que sea necesario para poder estar contigo en uno de esos talleres. Claro que sí, con mucho gusto me pueden contactar en mis redes, pero aprovechando, este sábado 13 de abril tenemos un evento en un centro cultural. Este es un centro cultural muy altruista, con principios muy humanistas, muy éticos, que a mí me encanta porque he aprendido y conocido mucho estando en este centro cultural. Y pues como centro cultural altruista, pues a veces se necesita apoyar este tipo de lugares, ¿no? Entonces vamos a hacer un evento este sábado, un evento muy lindo. Está hecho con muchísimo amor porque van a haber una serie de talleres en cuanto a talleres artísticos, creativos. Por ejemplo, va a haber música para videojuegos, va a haber pintura de rostros al carboncillo, aromaterapia, bailes latinos, va a haber la presentación del libro Cuentos, historias e histerias de un viajero citadino de su autor Daniel López y vamos a dar el taller de inmersiones elodias. Mi taller se llama así, Inmersiones Elodias.
Entonces, este taller está dado pues por su servidora, lo doy yo, lo da el doctor Félix Reinknecht y lo da la entrenadora física Auro 37 Fit. Entonces, vamos a dar, ese día va a ser como un festival artístico y un festival de bienestar común, comunitario. Entonces lo estamos llevando a colonias populares, ¿no? Porque normalmente el acceso al arte, a la cultura, a la literatura y a este tipo de talleres ha sido muy restringido, es un poco elitista, pero estamos haciéndolo de forma que todos tenemos el derecho de tener acceso a este tipo de acercamientos. Entonces, evento del sábado 13 es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, donde vamos a tener este programa bonito. Vamos a estar ambientados con música de saxofón, de cello, de piano, y todo esto va a estar dado por los maestros, maestras, alumnado de la Casa Común, se llama el Centro Cultural Casa Común, lo encuentran también en las redes. Y pues va a ser un evento muy bonito y si quieren contactarme también para las inmersiones, aparte de este método, con mucho gusto. En las redes también estoy como doctora Cuapio, Angélica Cuapio Sweden, de Suecia. Y bueno, espero ver muchas caras y ojalá, Maru, te puedas dar una vuelta por allá para echarnos un chapuzón helado y recordar tus viejos tiempos, ¿no? Aunque no es Claro que la sí. Epifanía rusa, pero la celebración por la salud, ¿no? Y en contra del COVID largo. Claro que sí. Pues entonces, ya saben, pueden encontrar más información en las redes sociales de la doctora Angélica Cuapio. Muchísimas gracias, Angélica, por estar acá con nosotras. Tenemos que despedirnos de esta cocina de Chabela Gracias. por hoy. Ya después nos dirás cómo les fue, nos contarás cómo les fue en este festival que Claro que sí, ojalá nos puedan visitar. Yo además pondré se antoja ahí muchísimo fotos. y que por supuesto es muy importante. De cámara en la transmisión de esta cocina. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.